Hay lugares en el mundo donde la historia no se escribe con tinta, sino con óxido. Lugares donde las piedras susurran promesas olvidadas y los dioses exigen un precio demasiado alto. Hoy cruzaremos el umbral. Hoy desenterraremos la leyenda de Ilara, pero no la conozcas como Elara, la joven. Conócela como la sacerdotisa de la sangre, una figura envuelta en el misterio, cuyo nombre se borró de los registros, pero cuya sombra se extiende hasta nuestros días. Una mujer que no buscaba la fe, sino todo el poder, y que encontró ese poder en la sustancia más vital, más primitiva y más aterradora de todas. Prepárense, porque una vez que escuchen su historia, la próxima vez que sientan el frío de la noche, se preguntarán si es solo el viento o la sacerdotisa llamando a la puerta de sus sueños. Para entender a la sacerdotisa de la sangre, debemos viajar miles de años atrás, a una civilización próspera, olvidada por el tiempo, asentada en un valle fértil, al que llamaremos Kelam. Kelam no adoraba a un dios de la luz o la moral. Su deidad, Malakor, era el dios del ciclo perpetuo, un ser que exigía equilibrio, y ese equilibrio se lograba a través del sacrificio. Pero incluso en Kelam había una línea, y esa línea fue cruzada por Elara. En este relato, desglosaremos su ascenso al poder, los aterradores rituales que llevó a cabo, y la profecía final que, según la leyenda, dicta su regreso. Permanecer a su lado hasta el final es la única forma de conocer el verdadero alcance de su poder. Después del primer acto definirá lo que es el miedo. Elara no nació en la nobleza, era una huérfana recogida por el clero de Malakor. Desde niña, su destino era servir. Era hermosa, sí, pero más allá de la belleza, poseía una mente implacable. Aprendió cada sutileza de los rituales. Vio la sangre derramarse en el altar, la vida extinguirse, y en lugar de horror, sintió fascinación. Mientras otros sacerdotes veían el sacrificio como una obligación, Elara lo veía como una fórmula. Se dio cuenta de que la energía no desaparecía, solo cambiaba de lugar, y que la sangre, el vehículo de la vida, era la llave de esa energía. El sumo sacerdote, el anciano Zaus, lo notó, vio su ambición y, equivocadamente, la confundió con celo. Zaus le confió los textos más antiguos, los que hablaban de los rituales olvidados, los que no se hacían por la cosecha o la lluvia, sino por el dominio. Y en esos pergaminos Elara encontró lo que buscaba, no la fe de Malakor, sino la magia de la sangre. Elara entendió el tabú. Los sacrificios de Kelam eran, en gran parte, de animales o criminales condenados, limpios, predecibles, pero los textos olvidados hablaban de una conciencia roja, un estado de poder alcanzable solo con el flujo puro e incondicional de la vida. La vida de un inocente. Una noche, bajo la luna de ceniza, Elara eligió a su víctima, una joven acólita, Liana, que la admiraba. La llevó a la cripta más profunda del templo, un lugar sellado, donde el eco de los gritos nunca llegaría a la superficie. No fue un acto de rabia, sino de fría determinación. Elara no derramó la sangre en el suelo, la recogió en un cáliz de obsidiana. Se dice que Liana no gritó, sino que lloró, y que sus lágrimas, al caer en la sangre, crearon una iridiscencia antinatural, la cual Elara bebió. La conciencia roja no le dio fuerza física o velocidad, le dio comprensión, le dio la habilidad de ver los hilos de la vida que conectan a todos, le dio la certeza de que podía no solo pedirle a Malakor, sino ordenarle al ciclo perpetuo. En las semanas siguientes, Taus se enfermó misteriosamente, su autoridad se desvaneció, su voz se hizo débil, y Elara, con su nueva comprensión, llenó el vacío. Ella manipuló las ofrendas, canalizó la ira de Malakor sobre sus oponentes en el clero, usando la energía residual de sus rituales secretos. Elara no dio golpes, tejió una red. A un sacerdote rival lo convenció de que había ofendido a Malakor, forzándolo a un exilio humillante. A otro, lo manipuló para que cometiera un error ritual catastrófico que terminó con su vida. Cuando Zaus finalmente murió una muerte muy conveniente, Elara no tomó el título de sumo sacerdotisa. Ella se proclamó vidente del ciclo, la única intermediaria entre Kelam y Malakor. Se puso túnicas carmesí, bordadas con símbolos que solo ella comprendía, y se hizo llamar la sacerdotisa de la sangre. Ahora, con el poder absoluto en sus manos, ¿qué clase de Dios crearía la sacerdotisa de la sangre? La respuesta es más oscura de lo que pueden imaginar, porque ella no quería adorar, quería reemplazar. El poder de Elara se puso a prueba poco después de su ascenso. La bendición de Kelam se evaporó. Una sequía aterradora
azotó el valle. El río se secó hasta ser un mero hilo de lodo. El pueblo, asustado, clamó a su vidente. El Ara se presentó ante ellos, no con súplica, sino con juicio. Malacor está disgustado, proclamó. Vuestros corazones son débiles, vuestras ofrendas, escasa, queréis agua, cosecha, vida, pero no estáis dispuestos a pagar el precio de la verdadera vida. Comenzó a exigir sacrificios a una escala nunca vista, no solo criminales o extranjeros. El Ara instituyó el sorteo de la gracia, donde familias enteras ofrecían a uno de los suyos para garantizar la supervivencia de los demás. Lo disfrazó de devoción, pero era un robo de energía metódico, y cuanto más inocente era la víctima, más intenso era el poder que cosechaba. La cripta profunda se convirtió en su laboratorio. Modificó el altar con un sistema de drenaje para canalizar la sangre hacia una fosa subterránea, que ella llamó el cáliz perpetuo. Este no era un acto de adoración, era la creación de una batería mística. Ella creía que una acumulación masiva de energía vital podría ser liberada en un único, cataclísmico evento, el ritual mayor. Un ritual capaz de no solo terminar con la sequía, sino de fusionar la conciencia de Ilara con la esencia misma del ciclo de Malacor. Ella sería, literalmente, la vida y la muerte. El horror creció. El pueblo se volvía paranoico, los murmullos de rebelión crecían, pero el miedo a la sacerdotisa de la sangre y su promesa de poder era más grande. La gente veía a sus guardias, los ojos rojos, y simplemente se rendía. Sus víctimas no eran solo sacrificios, eran el combustible para la ambición de Elara. Un solo hombre, un guerrero noble llamado Corvan, se atrevió a levantarse. Su esposa e hijo habían sido seleccionados. Armado con la desesperación, irrumpió en el templo mientras Elara preparaba el ritual mayor. El enfrentamiento fue épico, pero lamentablemente breve. Corvan era fuerza, Elara era puro poder. Ella no necesitó una espada. Con un gesto, utilizando la energía residual del cáliz perpetuo, se dice que drenó la fuerza de Corvan a través de sus ojos. Lo dejó seco, una cáscara, antes de que pudiera siquiera tocarla. Y en un giro de crueldad máxima, usó al guerrero para la culminación de su ritual mayor en su sacrificio final. Corvan no murió por la espada, murió para que Elara pudiera ascender. El ritual mayor funcionó. Fue una explosión de energía que la gente de Kellam sintió como un temblor. Elara no murió ni se desvaneció. Se transfiguró, se convirtió en un ser de carne, hueso y pura conciencia roja. Su cabello se volvió blanco, su piel pálida como el hueso, y sus ojos se llenaron con el color de la sangre fresca. Ella era la sacerdotisa, sí, pero ahora era algo más, era una deidad naciente. Y su primera acción como ser ascendido fue la lluvia. El cielo se abrió, no con agua limpia, sino con una lluvia roja y espesa, un torrente carmesí que empapó el valle. La sequía terminó, pero a un costo incomprensible. Esta lluvia no trajo vida, sino contaminación. La tierra se volvió estéril. Los animales que bebieron de ella enfermaron. El aire se hizo pesado con un hedor metálico y dulce. La sacerdotisa había manipulado el ciclo. Sí, pero no para bendecir, sino para dominar. Había salvado a Kellam de la sequía para condenarlo a una muerte lenta y roja. Los pocos sobrevivientes de Kellam no huyeron, marcharon. Los sacerdotes restantes, horrorizados por lo que habían ayudado a crear, unieron fuerza. No podían matarla, pero podían encarcelarla. Utilizaron la única cosa que Elara no había podido dominar, los principios originales del templo. Crearon un ritual en contra, no de sangre, sino de vacío. Sellaron a la sacerdotisa en la cripta roja, no con una puerta de piedra, sino con un sello de olvido. Una maldición para que nadie volviera a pronunciar su nombre. Y si aún así lo hacían, su memoria fuera borrada. Kellam fue abandonado. Se convirtió en la ciudad de las ruinas rojas, y los sobrevivientes llevaron consigo una advertencia disfrazada de profecía. Cuando el suelo beba de nuevo, y el nombre de la sacerdotisa sea pronunciado bajo la luna de ceniza, el sello de olvido se romperá. El cáliz beberá de nuevo, y la sacerdotisa de la sangre regresará, no para que reine sobre Kellam, sino sobre el mundo. La leyenda de la sacerdotisa de la sangre es más que un cuento de terror antiguo. Es una advertencia sobre la ambición desmedida y el poder incontrolado. Hoy, las ruinas de Kellam son solo una nota a pie de página en un libro de historia olvidado, si es que existen. Pero su influencia, ¿alguna vez han notado cuántos cultos modernos están obsesionados con la pureza, el sacrificio y el poder a través del dolor? ¿Cuántas veces las élites han exigido un pequeño sacrificio de la gente para alcanzar un gran bien? Elara fue la madre de estas ideologías.
porque la sacerdotisa no era un demonio, era una humana que encontró un camino hacia la divinidad a través del terror más puro. Su leyenda es la evidencia de que los monstruos más grandes no vienen del infierno, vienen de la ambición de un corazón mortal. Y recuerden la profecía, cuando el nombre de la sacerdotisa sea pronunciado, ustedes lo han hecho. Han revivido su historia y al revivirla, han debilitado el sello de olvido. La sacerdotisa de la sangre ahora existe de nuevo en la conciencia. Su energía latente, sus colmillos esperando. La pregunta no es si regresará, la pregunta sería, ¿hay algo de su sangre corriendo ya por tus venas? Si esta inmersión en lo oscuro te ha mantenido al borde del asiento, demuéstrale a la sacerdotisa que su historia debe ser recordada. Dale un me gusta a este video. Su leyenda se alimenta de la atención. Suscríbete si quieres que sigamos desenterrando las leyendas más aterradoras y los secretos más profundos que la humanidad ha intentado borrar. Bendita la alma.